Pues bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Hoy estamos aquí con Martín Cantasano. Él es esposo de una maravillosa tica y padre de un hermoso mexicano. Cimientos de comunicador social, pero edificado en el maravilloso mundo del marketing. Tiene experiencia laboral en 7 países de Latinoamérica y actualmente y por mayor tiempo residiendo en México. Desarrollado en el mundo de CPG, pasó por diferentes categorías de alimentos, personal care y home care, y marcas muy queridas como Pingüinos, Bimbo, hasta Cloralex y Ensueño. Es apasionado por la comida, autodidacta y en continua capacitación y descubrimiento. Él cree que toda relación se forma o debería de formarse en torno a un buen plato de comida y una buena bebida. Así que bienvenido, Martín. Me encantó la intro. Pues sí, muchas de las cosas en las que creo y otro de parte del currículum que tuve que volver a revisitar para ver un poco de dónde venimos, ¿no? Y recordar. Increíble cuando volteas hacia atrás y te pones a ver todo lo que has hecho, cómo a veces ya uno está tan metido en el hoy que ni volteas a ver y creo que también es como una especie de, te alienta de cierta manera el voltear atrás y decir, he logrado grandes cosas dentro de lo que me propuse, ¿no? De lo que se propuso cada quien. Sí, bueno, como ya pueden notar el acento argentino, entonces en esos temas siempre uno dice, no, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde, y estás, viste, recordando el pasado y decís, ¿y cómo no se ve pomposo? Y cómo trato de resumirlo para no caer en el estigma. Pero sí, lo bueno de mirar al pasado y entender un poco la experiencia es alimentar mucho el presente y no olvidar que hubo una curva de aprendizaje ruda o no, pero la hubo. Exactamente. Y de entrada, por ahí nos mencionabas el tema de los diferentes países latinoamericanos. No sé si nos puedas contar, ahora sí que 7 países de Latinoamérica y actualmente en México. Cuéntanos un poquito de por dónde ha sido esta trayectoria. Algo muy bonito de que me ha dado el marketing ha sido esta posibilidad de inicié mi experiencia en Buenos Aires con una de las compañías que nombraste y tuve la fortuna de justo recién ingresado a la compañía siendo uno de estos pollitos y primeros pasos de entrar a un proyecto muy ambicioso que era bajar tal vez un manual o un posicionamiento de diferentes países. ¿Qué sucedió ahí? Me obligó a 5 o 4 meses de haber entrado en la compañía a viajar por toda Sudamérica. Entonces ahí incluía Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú. No quiero olvidarme de ninguno porque en cada país tuve la fortuna de encontrarme con un talento maravilloso. La barrera del idioma, aunque no lo crean, en portugués, obviamente con gente cercana se hablaba en castellano o en inglés, pero cuando llegabas a un mercadito o una tienda, tenías que empezar a malabarear el idioma. Y la verdad que es una experiencia que a mí me encantó. Son países maravillosos. Eh, y bueno, y como decía ahí, uno de los países donde más me he desarrollado, donde más me he instalado tal vez, es México. E inclusive dentro de México también me he mudado de ciudades. Entonces, podría decir que soy un viajante dentro de los mismos países, algo que no lo he visto tanto como parte de mi desarrollo, sino más bien como parte de oportunidades que se han brindado y parte de aprendizajes y conocer culturas que creo que me han alimentado. También Totalmente. es importante de esposa tica, para aquellos, tico es un diminutivo de costarricense. Entonces, tengo una esposa de Costa Rica, la conocí en Buenos Aires y al final terminamos viviendo en México. Y la última novedad familiar es un hermoso mexicano. Entonces,
Dentro de mi familia creo que también es algo que habla mucho de cómo ha sido mi carrera profesional, ¿no? Mi familia por sí es multicultural. Yo argentino, esposa costarricense, y espero que mi hijo en su futuro también me imprima más mexicano de lo que hoy ya tengo por haber vivido aquí. Entonces, es un buen resumen. No, no, claro, y de entrada también, qué padre que mencionas tú el hecho de familia, ¿no? Porque creo que si el ejemplo fuera nada más yo solo, es diferente a cuando ya somos dos, ¿no? Y sobre todo que pues no nada más le cambias la realidad, o sea, a la persona que está tomando la posición, sino que también a la persona que viaja con uno, ¿no? Entonces, pues entrando un poquito en materia y hablando del tema de este capítulo, que es estos cambios de residencia o cambios ya sea de ciudad, de país. Ahora sí que pues, hay diferentes cosas que tenemos que voltear a ver, hay cosas que a lo mejor en su momento no volteamos a ver nosotros y pues podemos recomendarle a las personas que sí las volteen a ver. Y me gustaría que me contaras de alguna de tus experiencias que sientas que haya sido como más este switch o cuando realmente te hizo entrar en razón de decir, ya estoy en otro país o ya estoy en otra ciudad y esto es diferente. Sí, y me voy a basar mucho en anécdotas, porque creo que en las historias divertidas tal vez está un aprendizaje que al final alimenta los recuerdos, y hoy mirándolos con el paso del tiempo, haya sido acertado o no la decisión, ha habido un aprendizaje. A mí me tocó, fíjate, yo vine a México muy, muy joven, y voy a dividir primero, porque no solamente hay que atar el movimiento de país o de ciudad a temas laborales, porque puede haber ahí una mariposita en el estómago de quiero romper un poco mi contexto, mi zona de confort, a pesar de no tener algo que te ate a la ciudad. Entonces, primero y principal, yo diría, antes y como recomendación por lo que me ha tocado a mí vivir, es analizar muy bien qué estás buscando dentro de esos objetivos, de por qué te querés mudar, o sea, qué es lo que tenés que alimentar. Y recuerdo mucho, yo al final mi adolescencia, yo la viví en una ciudad en donde pasé casi 12 años, entonces me siento de esa ciudad, pero siendo muy niño, por el trabajo de mi papá en su momento, creo que antes de los 12 años nos habíamos mudado 7 veces de casa, 3 ciudades, entonces tal vez y mirando atrás y como persona, ya traía un motor de cambio un poquito Claro. instalado, aunque no reconocido y no aflorado. Entonces, a los 25 años, voy a contar la anécdota en particular, un director de marca, un jueves me pregunta en su oficina, tal vez yo lo recuerdo así y lo fantaseé y fue totalmente diferente. Pero recuerdo que me llama a su oficina un jueves y me pregunta, bueno, 24 años y medio vine a una experiencia internacional de Buenos Aires a México, estuve 6 meses, pero el objetivo era regresarme. Entonces un jueves en su oficina me llama, todo serio, hablamos de algún proyecto, no recuerdo cuál, y me pregunta, ¿te vendrías a México a vivir? Y fue como, hay momentos en los que uno podría decir, ¿sabes qué? Dame un tiempo, lo pienso, hacer todo. Y créanme que soy una persona que hace siempre listas a la hora de tomar decisiones. Pero no sé por qué en las decisiones importantes siempre es un sí. De Un no. estómago. No. Sí, de Claro. estómago. Y, 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 y voy a hacer un paréntesis ahí porque en su momento pensé que había dicho que sí de forma muy impulsiva y ahora ya mirando, hace 7 años que estoy en México, pero mirando hacia atrás, 7 o 5 años que estoy en México, no, 7, mirando hacia atrás, y en el transcurso del tiempo me topé con un libro que me dio a entender que ese sí
no fue from the guts, o sea, no fue estomacal la decisión, el libro se llama Blink, entonces, a modo de resumen, no voy a hacer un resumen del libro, pero lo que decía es, hay veces que tomás decisiones que pensás que son impulsivas, pero hay todo un bagaje de aprendizaje y de cultura que nosotros traemos que te llevó a ese momento de que tu cerebro tal vez no racionalizó, pero inmediatamente dijo que sí, porque ya la decisión estaba tomada. Claro. La conclusión de esa junta fue que dije que sí inmediatamente. Lo que no esperaba era, eso fue un jueves, un viernes en mi escritorio Godín, para entrar en temática, en mi escritorio Godín, se acerca y me dice, ¿me invitas un refresco de la vending machine de aquí? Sí, bueno, vamos. Ahí buscando monedas. Le invito el refresco y cuando estamos regresando al escritorio, me dicen, en tu escritorio ya está la propuesta para que te vengas a vivir a México. Wow. Pensalo, analizalo, me das una respuesta el lunes. Y yo dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, se materializó mi sí ya en un papel todo estructurado, bullet, de esto, tenés que hacer esto, lo otro, y yo como, wow. O sea, en 24 horas voy a tomar una de estas decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Y ahí es donde entra la familia. Y Claro. lo voy a decir porque también es hermoso cómo se dio todo. A pesar de que dije que sí de una forma muy, muy, muy rápida, mi siguiente pregunta fue, en aquel momento estaba de novio con esta maravillosa tica, y fue como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con Silvia? ¿Cómo le digo? Ya dije que sí, ¿cómo Eh, me junté con amigos mucho más experimentados que ya habían pasado por una curva de aprendizaje internacional, algunos solos, otros con familia, y lo inmediato que dijeron es, pues se vienen juntos. Y para no sumarle tanto a la anécdota de lo que sucedió fue, no solamente le metí la complejidad de mudarme de un país a los 25 años, sino que además en esos 3 meses de transición me casé. O sea, si el Wow. nivel de estrés de moverte de un país a otro está acá, yo dije, bueno, hay que hacerla completa, vámonos a... Sí, súbele. Con boda y todo. Sí, y bueno, ya pasaron de ese momento 7 años, eh, y no me arrepiento, o sea, no me arrepiento de haberme casado, por fortuna, no me arrepiento de haberle dicho que sí a México, por fortuna, y no me arrepiento que esa decisión, por suerte, no me hizo, no me nublé con lo que normalmente sucede de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no tomo esta decisión? ¿Qué pasaría si hago otro pushback o hago otra negociación? La experiencia al final, a los 25 años, tuve la fortuna igual de caer sobre, yo pensé que estaba cayendo sobre suave, sobre algo controlado, y después te das cuenta que tenés que empezar a enfrentarte a situaciones muy particulares. Y no hablo solamente desde lo profesional, sino desde lo cultural, desde, en mi caso, aprender a convivir, o sea, del estrés de nos mudamos a México, antes no convivíamos como pareja, cada quien vivía en su En su departamento, casa. Uh-huh. y llegamos a hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ahora que lo pienso, digo, para un chico de 25 años tal vez fue un poquito demasiado, pero como ahora se dieron las cosas, creo que si no lo hubiese hecho así, tal vez mi presente podría ser muy diferente al de ahora. Y eso es lo importante de cuando te topas a esta decisión, y si tenés en claro, en ese momento yo asumo que fue por mucho el aprendizaje de Blink, algo que ya estaba decidido en mí y que
me llegó la oportunidad y dije que sí al momento, es muy importante saber lo que querés a la hora de tomar la decisión de moverte. Porque puede ser muy Totalmente. fácil, puede ser muy desastroso o puede ser muy natural. Entonces, en esa parte es, en tanto tengas claridad de qué te sirve de estas decisiones de cambio de residencia, ciudad, país, cultura, ese es un punto muy importante. Creo que tu trayecto va a ser mucho más claro. Totalmente de acuerdo. Y creo que ahí es bien importante porque, como bien dices, es un poco, viene desde adentro de cada quien. Al final hay quienes ya teníamos esa espinita. O sea, yo recuerdo desde la carrera, o sea, desde la carrera, yo entré a la carrera diciendo qué programa me agarro porque yo quiero salir de aquí. O sea, ya tenía como que esa espinita porque sabía que era conocer otras culturas, aprender de los mejores en ese momento, pues porque tienes una carrera y te dicen que la cuna de esa carrera está en Alemania o está en Estados Unidos o está en otra parte. Entonces, como que están ahí esa hambre de aprender, pero también en otra plática recientemente me decían, pues es que entiendo por qué te quisiste mover de país, porque pues al final ya traes algo tú adentro de querer quiero aprender, quiero convivir con diferentes personas, diferentes culturas. Entonces, hay personas que lo traen y hay personas que con toda transparencia pueden decir, no, pues para mí es muy importante esta sensación de certidumbre, de estar cerca de la familia y al final creo que depende, como dices bien, de cada uno. En mi caso, por ejemplo, sí, pues al tener una ambición que tú has perseguido o has estado buscando a lo largo del tiempo, a mí en la carrera, por diferentes situaciones, no hubo la oportunidad de ir a hacer un intercambio, cosas por el estilo. Toda la carrera fue aquí en Monterrey. Y saliendo al tema profesional, yo recuerdo, entré primero en una cementera, luego me fui a un tema de seguros y después me hablan para operar desde México para una empresa que tenía ahora sí que operaciones en Estados Unidos, que era justo la actual. Y ahí fue donde dije, pues, por fin, ¿no? El sueño cumplido, o sea, estoy dando servicios allá, voy a darles así el factor wow, ¿no? Que se sorprendan de un buen trabajo y que el día de mañana pues me quieran llevar para allá, ¿no? Entonces, como viajaba cada mes o cada 2 meses y me iba por 5 días a Houston, pues yo ya sentía como que ya me estaba casi yendo a vivir para allá. Y pues bueno, al final esos méritos que iba yo haciendo los vieron en México pues más bien en vez de brincar a Estados Unidos, me profesionalicé y me brinqué del lado de México, que es el core del negocio y ahí fue donde empecé a hacer mi carrera profesional. Pero después llega una oferta laboral que era ahora sí irme a vivir a Estados Unidos como consultor, tiempo completo, con mi esposa, y era ahora sí que para mí un sueño hecho realidad, y me decían, y aparte te vas a ir a vivir a Minnesota, ¿no? O sea, dentro de Estados Unidos, casi tirándole a Canadá, que a mí se me hizo muy padre porque lo voy a decir como lo pienso, pues naturalmente yo pienso que las fronteras pues tienen como mucho de México, ¿no? O sea, tú te vas a Texas y es diferente a irte a otro estado. Entonces, pues llegas a Laredo o a San Antonio y te dicen, ¿cómo estás? Y tú, hasta en español estamos platicando. Entonces, la verdad que a mí me pareció igual muy, muy padre. Recuerdo todavía, en diciembre, estábamos en vacaciones ahora sí que para Año Nuevo, y por ahí se dio muy rápido, así en cuestión de días, la propuesta. Si quieres, te entrevistamos, quedaste y sería así y te irías. Aparte el tiempo para viajar era cortísimo, o sea, era prácticamente, estamos en el día último del año y prácticamente te queremos ahí pues antes de que termine enero, ¿no? O sea, la segunda, tercera semana de enero. Y ahí fue donde ya, cuando te dan ese mensaje, ahí es donde dices, oh, ya va en serio, entonces ahora sí tengo que ir pensando mi estrategia para hacer que todo suceda. Y yo en su momento dije, pues me fui también siendo muy sincero, porque creo que es importante decirlo como es. Yo me fui mucho por el lado profesional, ¿no? O sea, yo dije, era lo que profesionalmente estaba buscando y lo que tenga que hacer, lo hacemos, ¿no? O sea, malamente, y aquí voy a hablar un poquito de las cosas que hay que cuidar, no puse atención a mucho a qué es diferente entre un país y el otro, hablando, por ejemplo, de un tema de seguro médico.
hablando de costos de vivir en los dos países. Al final, pues te dan un número, tú lo llevas, dices dólares a pesos, pues wow, qué padre, y ya dices que sí, pero hay algo que, por ejemplo, yo no chequé y que fue clave era el tema del el seguro médico, ¿no? O sea, evidentemente te dicen que hay uno, pero no si ese seguro médico me iba a servir para mi esposa que estaba embarazada, como dices, siempre buscando retos, ¿no? En momentos adecuados. Entonces, en pleno embarazo, cambio de país, cambio de trabajo, otra empresa totalmente, y cambio de rol, porque aparte yo iba a pasar de estar como ejecutivo liderando un área a ser un consultor. Entonces, todos esos cambios al final le metían una presión importante ahí a la decisión. Platicándolo los dos, dijimos, va, ahí yo muy agradecido con mi esposa porque ella dijo, pues siempre ha sido tu sueño, así que vamos por él, o sea, lo que tenga que ser. Y algo que hicimos fue quemar los barcos, ¿no? Yo tenía esta frase, como dicen, de quema los barcos para que no tengas un camino de regreso, que ahora, siendo sincero, también creo que no fue lo más mesurado, porque de nuevo le suma otra presión a la situación. No dejé una línea de regreso, dejamos departamento, vendimos carros, nos fuimos cada quien con 3 maletas y ya. Y pues llegando allá yo todavía ni siquiera me había dado la oportunidad de vivir el rol de consultor en mi vida, entonces no sabía si me iba a gustar el rol profesional para empezar, no sabía si me iba a gustar la ciudad y nos fuimos los dos al mismo tiempo, no fue como que primero fui yo a tantear un poquito cómo estaba la situación o algo. Entonces de ahí yo creo que un primer aprendizaje es el tema de cuando es un cambio de país, entender muy bien que es diferente, diría yo, entre uno y el otro, y partiendo de lo esencial, ¿no? O sea, qué tan diferente es el tema del costo de vivir y qué tan diferente es temas de salud, porque hablándoles de la primera consulta que hizo mi esposa ya fue una consulta todavía sin cerrar los temas de seguros ni nada. Entró al hospital, salió del hospital y me dijo, mira que me cobraron $50 nada más y me hicieron exámenes de sangre, me hicieron estudios, me hicieron todo expediente y $50. O sea, como que ya me está gustando esto, ¿no? Entonces dije, oh, qué padre, pues aparte barato en mi mente ilusa. Y después platicando con una amiga de aquí de Monterrey, que es venezolana y que se había ido a vivir a Estados Unidos, me dice, no, cuidado, dice, porque ella ya nos había contado una experiencia de que igual ella viajando de Venezuela había quedado en Estados Unidos por un tema médico de su hija y pues la atendieron y todo y salió y dice, salí sin pagar ni un peso del hospital, pero de pronto me empezaron a llegar los recibos a la casa de cuánto era lo que debía y para cuando acordé yo debía la vida, o sea, ya había perdido todo. Y después de esa nota que le decía yo a mi esposa de que, oye, pues nomás hay que checar, porque a mí me habían contado un caso de que pues te llegaba el recibo a tu casa y demás, pues en efecto, alrededor de una semana y media después nos llega el primer recibo como de cerca de $600 por unos estudios de sangre y una consulta general, ¿no? Que no salió nada, era nomás para levantar expediente y ahí empiezas a decir, ¿en qué me metí? O sea, imagínense 12,000 pesos por una consulta médica y un examen de sangre. Ahí fue donde ya empecé a patinar y ahora te cedo la palabra, Martín, para que nos cuentes tú también dentro de esos cambios, ¿qué son esas cosas que recomendarías sí checar muy bien antes de hacer un cambio de residencia? Mira, eso creo que la fortuna, Fer, que tuvimos es, lo aprendimos en el transcurso. Sí. Esto que decía, yo siempre hago las listas y tomo decisiones en pros, contras. También, obvié muchas cosas. Todo lo que era relacionado al trabajo, no tanto. Ahí sí me puse muy meticuloso. Pero, por ejemplo, bueno, las diferencias entre países latinos, tal vez en la parte médica no es tan abismal. O sea, pero sí, algo que retomo de lo que comentabas es cuáles son las diferencias entre un país y otro. Eh, y ahí está, yo creo que ahí está parte del research que hay que hacer. Eh, Primero y principal es, y quitando la parte laboral, vas a llegar a un nuevo país. ¿Qué hábitos
¿Qué hábitos tenés en tu país o en tu residencia actual? ¿Te gusta correr en un parque? ¿Te gusta hacer deportes al aire libre, gimnasios? ¿Tenés hijos que tienen que ir a determinado nivel de educación? N cantidad de lenguajes. Y para mi caso era, ¿en dónde voy a hacer asados? O sea, fíjate cómo la cultura, primero y principal es, ok, yo soy así, hay muchas cosas que me definen como persona y otras que estoy dispuesto a ceder. Entonces, me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho eso al inicio. Porque claro, llegas a México y vos decís, bueno, a ver, mis hábitos en Argentina eran, vos en Buenos Aires podés caminar la ciudad. O sea, es una ciudad maravillosa para ser caminada. Podés tomarte un helado un jueves a las 12 de la noche y hay familias, en verano obviamente, tomando helado 11:30 de la noche en una mesita, y no pasa absolutamente nada. Llegamos a México y primer cachetazo, algo que se llama tráfico. El tráfico del DF no era algo a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, a ver, ¿estoy dispuesto a ceder en eso? Sí, estoy dispuesto a ceder. Pero la parte de caminar la ciudad sí fue algo que nos involucraba a mi pareja y a mí. Entonces, ¿cuál debería de ser el lugar perfecto para que mantuviéramos ese estilo de, llego de la oficina, nosotros tomamos mate, mi esposa costarricense toma más mate que yo, y el mate se toma normalmente en parques, para disfrutar un poco de la ciudad, de un espacio verde. Y eso es algo muy, muy normal que no lo cuestionás de no lo voy a tener. Pero claro, cuando empezás a ver en qué colonia vivir y las colonias que te dan eso, decís, están muy por encima de mi presupuesto, Sí. empezás ahí a entender de cómo puedo hacer para no perder aquellas cosas que de verdad me disfruto, me hacen como persona. Tuve la fortuna de encontrar un amigo que nos rentó su departamento, la pareja nos rentó su departamento, una colonia que yo la veo muy parecida a lo que es Buenos Aires, que era Roma Norte. Entonces, punto número uno, aquellas cosas que tal vez disfrutaba en pareja no las perdí. Y eso hizo que nuestra curva de adaptación, la verdad, estuviera mucho más baja y sin tantos abruptos. Lo otro importante, me gusta hacer asados, me gusta, ahí parte de mi descripción decía, soy un apasionado de la comida, pero porque la comida reúne a la gente. Claro. Entonces, algo maravilloso de México es que en México también eso existe. La conversación alrededor de la mesa, bebida, la verdad eso fue para mí también otra conexión entre culturas, totalmente diferente, pero una conexión entre culturas. La esencia ahí está, porque al final también aquí creemos que es un rito, o sea, el hacer una carne asada, que Sí, para ustedes es el asado, es sí, un rito desde la convivencia y todo, y hay quien dice, oye, ¿por qué no la pides a domicilio? No, 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 es pecado, ¿cómo? Es realmente, como dices, la excusa para reunir a la familia, a los amigos, para conectar, intercambiar, y eso, digo, tomando ese punto, me encanta porque creo que podría decir yo, es ver el tema cultural, pero de cómo son las personas, porque yo ahí sí me topé, aparte de que viajé de Monterrey a vivir a Estados Unidos, aparte me fui a un lugar donde viven a menos 35 grados centígrados, entonces la gente es muy fría, literalmente, y también hablando de un tema social, son muy diferentes porque el hábito es sobrevives llegando a tu casa, o sea, vas a plena tormenta de nieve, camino a tu casa, no andas pensando tanto en el déjame, me voy con los amigos, evidentemente no hay carnes asadas, entonces el shock al llegar con personas que cuando tú entras a una empresa y realmente no les interesa platicar, o sea, de tajo te topas con que ni siquiera te voltean a ver, no te dan los buenos días, la forma de ser de las personas es muy distinta y para que rompas esa barrera lleva tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo 3 meses adentro ahí, estaba apenas rompiendo la barrera con una o dos personas
de la empresa donde estabas metido todo el tiempo. Entonces, sí es un choque porque para mí es muy importante esta conexión de personas. Disfruto mucho de estar haciendo, por ejemplo, este podcast, de conocer gente que te comparte experiencias. Y allá yo decía, pues es que ir al mall, aunque sea el mall más grande de Norteamérica, pues si yo voy a ese mall y le doy vueltas al mall con mi esposa, pues los dos decíamos como que, y ahora, ¿no? O sea que, pues sí, una videollamada con los amigos, pero como que no es igual. Entonces, de ahí, conforme creo que la situación a la que te mueves no te ayuda a sentir, o sea, más bien va en contra de esos valores tuyos o de esa esencia tuya, ahí es donde empiezas a sentir como este sabor agridulce en parte de la experiencia de mudarte, ¿no? Sí, y creo que si lo pusiéramos en bullets, mi primera recomendación es dense el tiempo para conocerse. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué vas a arrastrar culturalmente? Porque parece que tengo, cada vez que me vienen a visitar familiares o amigos argentinos, siempre está la comparación de, pero acá, no sé, vuelvo a la comida, acá sabe diferente eso, y es el mismo plato, y claro que va a saber diferente. Entonces ¿qué sabes que vas a arrastrar culturalmente a tu lugar de residencia? ¿Qué sabes que vas a tener que resignar? ¿Y qué te va a aportar el nuevo lugar? Porque si vos venís como una burbuja, o sea, supongamos que yo venía con mi burbuja cultural argentina y en DF, porque en Monterrey hay muchas similitudes en términos al asado, pero venía con mi burbuja y digo, no, bueno, no puedo hacer un asado en DF, los cortes son delgaditos, es todo vuelta y vuelta al taco. Y eso hubiese sido para mí un desconecte con la cultura local. Entonces, lo interesante de cómo llegás a una nueva residencia es esta hibridación. A mí me gusta mucho el término, no es mío obviamente, es de Canclini, que le llama hibridación cultural. En tanto estés dispuestos a hacer esta especie de combinación de, llego a una residencia y voy a absorber. México tiene algo maravilloso que es un dicho, ¿no? Eh, que a mí me generaba mucho conflicto, porque cuando me hablaban era mi casa, tu casa. Pero ya evitan la parte, no dicen mi casa. Entonces siempre me hablan de en tu casa, y yo como en mi casa. En mi casa no, eso no. En tu casa se cocinan tacos, no, en la mía no. Entonces, esa frase tan cultural y tan hermosa, resume cómo yo me topé con México, de mi casa a tu casa. Entonces, en este cambio cultural, entiendo que en Estados Unidos esa distancia buffer te obligó tal vez a remar un poco más, pero entre latinos somos muy fraternales. Entonces, esa parte de una frase resume cómo México acepta a diversas culturas o gente que tal vez dentro de las mismas ciudades van migrando. Y ahí está el punto número 2, y vamos con los bullets. Conocer cultura. Y el punto número 2 es estar dispuesto a ceder y a interpretar la cultura. Porque una cosa es, ahora podés googlear todo lo que desees y vas a decir, ah, bueno, hacen esto, 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 esto. Pero también hay que interpretar y estar muy abierto a esta parte. Porque me recuerdo de mis primeros asados. Yo creo que la comida, muchas de mis anécdotas de cómo me llegué a un nuevo país, una nueva ciudad, tiene que ver con la comida, pero recuerdo que culturalmente en DF estás cocinando tranquilamente, los regios se pueden llegar a ofender, pero la gente se te acerca a la parrilla con las tortillas de eso ya está, eso ya está. Y en Argentina, el asado se cocina durante 2 horas y lo llevas a la mesa, atendés a la gente, no llegan a servirse. Y yo al principio, viste, me estresaba, decía, no, a sentarse, a sentarse. Entonces, tal vez en ese aprendizaje, un error mío fue de, bueno, a ver, es parte de su cultura, adaptate. En algunos sí me adapté, en otros no, porque hay platos que tienen que servirse en la mesa, pero hay que estar muy abierto a absorber lo bueno.
Y fíjate que una de las cosas que me ayudó mucho, que esto también depende mucho de las personas, y sí fue también un aprendizaje de realocación. Yo cuando llegué a México tenía como este chip de no quiero que mi entorno más íntimo sean argentinos, o sea, gente de mi misma cultura. Totalmente, sí. Eso me obligó a abrirme un poco más. Pero al mismo tiempo, y pensando a la distancia, me crucé por casualidad con un argentino, hicimos una relación de una amistad muy fuerte viviendo en México, ellos ya se regresaron a Argentina, pero también era como, tal vez eso no importaba si yo hubiese tenido muy claro que quería absorber mucho de la cultura mexicana. Y me privé de relaciones de amistad y de contactos que independientemente de la nacionalidad, tal vez hubiese llegado al mismo resultado, pero con una amistad más dentro de este espaldo, de este bagaje cultural. Entonces, yo creo que la mejor recomendación al cambiar de país o de ciudad es darte tiempo a entender estos puntos de contacto y estos puntos de desconexión para saber, o sea, que no te estrese, que no haya una relación tan fraternal, porque tal vez así es la cultura, no depende de vos, no depende de los momentos, no depende del contexto, sino más bien ya están seteadas ciertas reglas que tenés que aprender a entender. Y si no estás dispuesto, indudablemente Tal no es la cual. ciudad correcta, no es el país correcto, no es la propuesta laboral correcta. Sí, creo que, y digo, retomando, porque yo aquí naturalmente en el podcast siempre voy tomando mis notas, pero tomar el tiempo creo que es súper importante. Por más que te presionen a decir, es que ocupo que me digas, si ocupas más tiempo, se vale levantar la mano y decir, oye, al menos, no les digo que les pidan un mes, ¿no? Pero al menos sí decir, oye, pues de entrada hoy, para cuando salga el trabajo, voy a tener 2 horas para revisarlo, y estamos hablando de una decisión muy importante. Entonces sí necesitan tomar su tiempo. Anotaba también por aquí qué sí ceder y qué no, o sea, qué sí estoy dispuesto a ceder y qué no. ¿Qué quieres obtener? Es importante, porque no es nada más cambiarte por cambiar. Y aquí me gusta a mí un término propio de no diosifiques a ningún país y a ninguna cultura, porque a veces hay países que tienen muy buen marketing, les adelanto, y para mí un país que después de irme a vivir allá y luego regresar, que digo que tiene buen marketing es Estados Unidos, porque tú ves una película de Estados Unidos y ves Manhattan, ves Chicago, ves las principales ciudades, los lugares más bonitos, ves San Francisco, y que incluso cuando vas a esos lugares de viaje te das cuenta que no todo es esa avenida que te ponen en las películas. Pero bien importante es cuando llegas a vivir a otro estado y todo es tener esta mente abierta de decir, son culturas diferentes, de todo aprendes, porque también, aún en esas distancias que platicábamos, pues aprendí muchas cosas. Al final tienen maneras diferentes de conectar, maneras diferentes de cómo ganarse la confianza de las personas y pues bueno, hay culturas que dan la bienvenida muy rápida, otras que se toman más su tiempo. Entonces, al final ahí hay una serie de cosas, pero es no diosifiques a ninguno, más bien investiga. Y creo que es muy importante de a quién le preguntas, porque yo, por ejemplo, pues a los primeros que les pregunté fue a mis papás, pero mis papás nunca se han cambiado de país. Sí nos habíamos mudado ya de Monterrey a Chihuahua, de Chihuahua de regreso, y mi papá a la Ciudad de México y a Culiacán. Entonces, él se había mudado muchas veces, pero no de país. Y eso creo que es cuando hablamos de cruzar esa frontera, también hay cambios culturales y cambios en la forma de vivir importantes. Y creo que un punto importante es a quién le preguntas, ¿no? Como dices, y que vamos al tema del mentorship, ¿no? Es como me decía mi papá, a veces le pides asesorías de matemáticas al que también la lleva reprobada, ¿no? Es un poco entender con quién me acerco y pues tiene que ser evidentemente gente que ya lo vivió y que ya como nosotros se tropezó y aprendió ciertas cosas. Y de entrada, pues a los que nos están escuchando, ya al final les pasaremos el dónde pueden encontrarnos, pero con toda confianza, si están pensando hacer una transición y tienen más dudas, pues ahí ya te pongo también, Martín, a la orden. pero así pregúntenle a personas que ya lo han vivido, porque sí hay cosas que cuidar en general
y hay cosas que sí, como dice Martín, hay cosas que no puedes ceder y que es muy importante entenderlas, ¿no? Ahora, creo que hay un punto bien importante de tu experiencia, Martín, que a lo mejor y pasa un poquito por detrás, pero importa mucho la empresa con la que estás haciendo esa transición. En tu caso, pues estamos hablando de una empresa, pues ahora sí que, y más allá del tamaño, de una empresa seria, que le gusta hacer las cosas bien y que es transparente, ¿no? En sus políticas, en su forma de trabajar. Esa parte es clave, porque a lo mejor también estas empresas son las que más se piensan a veces antes de hacer un movimiento de estos, y por querer hacer el movimiento, o por querer buscar eso que uno quiere en una experiencia internacional, puedes llegar a decir de lo que sea. Yo, aquí mi esposa y los que me conocen no me dejarán mentir, yo decía, yo me quiero ir a Estados Unidos de lo que sea, si es en un Jack in the Box, en un McDonald's, yo me voy, o sea, tenía diosificado este país, ¿no? Pero es bien importante porque no es tan así, ¿eh? O sea, sí depende de qué voy a ir a hacer allá, con quién lo voy a ir a hacer allá, porque pues al final ahí vas a pasar la mayor parte de tu tiempo también. Y es muy importante conectar con cuáles son los valores de la empresa, y un poco tratar de entender eso, o sea, cómo manejan y si la empresa ya lo ha hecho antes, que ese es otro punto importante, o si van a aprender contigo, que fue mi caso, pero igual ahí Martín, cuéntanos tú un poquito en esos movimientos, pues cuáles fueron las ventajas de moverte con X o Y empresa. Sí, algo, y es un punto muy, muy relevante, indudablemente. Cuando el movimiento obviamente se da en una empresa, sí, multinacional o de liderazgo y envergadura que ya, indudablemente, la transición de talento entre países lo tiene más dominado. En mi caso fue, eh, sí tenía muy dominado la transición entre países, la compañía. Creo que al nivel al que me movieron no era algo que, o sea, el nivel, hablo de, normalmente estos movimientos de países se dan en gerencias o niveles jerárquicos, porque podés aportar un conocimiento, un talento tal vez, eh, que pueda hacer crecer a la operación del país. En mi caso era un nivel ejecutivo, y desconozco si ya los movimientos se habían dado en esos niveles tan bajos. Es importante entender que cuando lo haces en una compañía grande, hay ciertos elementos que ya están cuidados, hay cierto camino que ya está cuidado. Y sí es importante, no solamente cómo se maneje tu transición, sino más bien acercarte a la gente que sabes que ya se movió dentro de la compañía para pedir consejo, porque en mi caso, de ese grupo en particular, fui el primero que venía desde Argentina. Entonces, cuando me enteré que venían otros ex compañeros de Argentina, inmediatamente yo los contacté. O sea, ni siquiera esperé que me consultaran. Mucho para decir, mirá, en toda transición siempre van a haber oportunidades y la verdad las oportunidades al final te hacen crecer como persona y te hacen ganar experiencia, porque si todo hubiese sido color de rosas, no habría ningún aprendizaje del cual valerse y también reconocer que hubo un esfuerzo. Entonces, dentro de todo lo que sucedió en mi transición fue, mirá, preguntá por esto, por lo otro, las zonas para vivir acorde a nuestra cultura son estas, estas, estas. Entonces, traté de ser lo más abierto posible, obviamente sin interferir, porque esto es importante. No hay que interferir en las decisiones de las personas, sino más bien hay que darles herramientas para que la decisión, mudarse de país puede ser muy simple, muy fácil, pero tiene un montón de complejidades y aristas que cruzan desde lo personal, cultural, de hábitos hasta lo familiar. Y me atrevería a decir también amistades. Entonces, Claro. hay muchos elementos que entran en juego y no me atrevería a ninguna persona a decirle, esta es la manera correcta de hacerlo, sino más bien todo esto es digamos, una caja de herramientas de las cuales vos vas a echar a funcionar aquellas que te sirven. Entonces, sí es importante la compañía que tenga experiencia, sobre todo en movimientos internacionales. Tal vez los movimientos nacionales pueden ser
menos golpeados, porque al final estás a distancia de horas. Lo de horas o carretera o sí. E inclusive si no sé, te da, porque también es válido que extrañes a familiares, estás a un tirito, pero claro, Claro. cuando venís de Argentina a México, el vuelo son 9 horas directo y cuando pegás conexiones son 11 horas. Entonces, no es de, me voy el viernes a la casa de mis papás, regreso el lunes. Por lo menos Totalmente. todavía no tengo el jet privado que me permita hacerlo. Sí. Pero sí es importante en el contexto del movimiento, la solidez de la compañía para hacerlo, porque también hay casos de que llegás, lo prometido no es lo que sucede, y en ese momento creo que se te puede derrumbar toda la base de vine al país o vine a esta ciudad por ustedes, no encontramos o no conciliamos lo que me prometieron con lo que tengo, y ahora ¿qué hago? Lo único que me ata al país, y esto también a mí me gustaba porque yo decía, lo único que me ataba a México era el trabajo. En mis primeros años decía eso, de lo único que me ataba a México era el trabajo. Y eso es tener un chip muy cortoplacista, porque era decir, ok, entonces ¿qué? ¿Te vas a regresar a Argentina o te vas a ir a otro país? Es no estar 100% convencido. Y hoy puedo decir, lo que a mí me ata a México es su cultura, es su gente, son mis amistades, es mi hijo que es mexicano, o sea, ya tengo un pasaporte y documento mexicano en mi familia, entonces lo que me ata al país no solamente tiene que ser lo laboral, tenés que transitar para que haya algo más. Totalmente. Y es entender también que al final, al ser un cambio importante, va a ser difícil, ¿no? O sea, y quiero decir esto porque naturalmente es, viéndolo de otra perspectiva, estás saliendo de tu zona de confort o como me decía un mentor mío, estás rompiendo la caja, o sea, no te está saliendo, la rompiste. Porque son tantos cambios, cambias de país, cambias de amistades, te alejas a lo mejor de la familia completa, te vas con tu familia directa, nuevo trabajo, nuevo idioma, o sea, es al final una serie de cambios todos al mismo tiempo, que yo creo que ese es lo que pasa con las experiencias de mudarte, que es todo al mismo tiempo, ¿no? No fuiste cambiando un poquito, poco a poquito de cada cosa, sino fue de cambio drástico y automáticamente eso te pone algo de estrés. Y lo importante es tirar la mirada hacia adelante y decir, o sea, si tú ves este futuro, que al final necesitas tener ciertos pilares muy sólidos para poder sentirte bien, como mencionábamos ahorita, si tu familia está bien, si encontraste un entorno donde puedes hacer lo que disfrutan como familia, si estás en una zona segura, que eso también es otra parte importante, porque luego al final puede que te fuiste por la casa más grande, pero no te informaste que pues esa Las zona es afueras. conflictiva, exacto, o que estás muy lejos. Entonces, tiempos de traslado y todo. Tienes que ver esta perspectiva porque si esta base o estos pilares no estás bien cimentado, como dicen, empieza a tambalearse todo, ¿no? Entonces es difícil construir hacia adelante si eso que es lo esencial para ti no está bien cubierto. Entonces, importante, y eso es, como comenta Martín, no hay un manual de decirte esto es perfecto, así síguelo, el ABC es, más bien creo que tenemos que hablar de las preguntas que hay que hacerse, pero para cada quien la respuesta es diferente, ¿no? O sea, ¿qué es importante para mí? Pues para mí era importante la salud. De entrada era también dónde vivíamos, que es la zona, cómo era. Pues al final ya conforme vas conociendo a gente de ahí, también te van dando muchos tips. Y como digo, se vale preguntar y tener la humildad de decir, a ver, yo no sé nada de este lugar, tú cuéntame. Y las personas naturalmente sí te dicen, mira, nada más no te metas por esta calle porque ese es el barrio de no sé qué y ahí se pone medio pesado y empiezas a informarte porque si nos vamos a la brava pensando, yo creo que el no tener la humildad de seguir aprendiendo es el enemigo en todas las áreas, pero también en un cambio de ciudad, si no le preguntas a la gente que vive ahí, te puedes dar de topes. Y a mí me tocaron compañeros que aún moviéndose cuando estaba en la cementera, aún moviéndose dentro del mismo país, por no haber preguntado, se habían ido a poner en lugares donde ellos decían, me da miedo que mi hijo salga de la cochera, o sea, está horrible. Dices, pues sí, pero pues al final, de nuevo, creo que no tomaste tu tiempo
no te preguntaste qué era importante para ti y luego no te informaste con la gente que ya vive para saber dónde encuentro esto, ¿no? Como tú decías, oye, pues está este lugar en esta colonia donde puedo hacer mis hábitos, es seguro, a lo mejor y no estoy tan lejos de la oficina por los traslados. Entonces, hay cosas que uno va a ceder y no, pero sí es importante cuidar también el entorno donde vas a estar, ¿no? Porque, y también cuando yo hablaba de lo de no diosificar, a mí me tocó empezar a recibir como cubetazos de agua fría porque yo hablaba así como de México y al final creo que muchos en México tenemos esta mentalidad de salirte de aquí es triunfar y aquí todo está mal y afuera todo está bien, ¿no? Como dicen, el pasto siempre es más verde del otro lado. Pero cuando llegas allá y prendes la tele y escuchas las noticias, pues te toca escuchar también noticias sobre políticos que son X y Y cosa, o gente que no está contenta con el gobierno, y luego de repente un día pues me voy a trabajar y cuando venimos regresando a hacer el súper, mi esposa y yo, me toca ver no te mento, también allá ahora sí que cuando reaccionan ante incidentes de emergencia, pues va toda la fuerza de policías y bomberos y todo. Pero imagínate de repente ir llegando a tus departamentos y ver como 5 camionetas y policías ahí hablándose por radio y todo. Y dije yo, ¿qué pasó? O sea, ¿me puedo bajar? ¿No me puedo bajar? ¿Qué está pasando? Y decía, no, es que hay una persona que se metió a robar un departamento, pues se brincó al techo, entonces lo estamos tratando de agarrar entre este y esto. Tú veías toda la fuerza ahí policial y claro que te pone en un entorno de decir, ah, cañón, o sea, ¿cómo? Eso que tú creías que nada más pasaba a lo mejor acá son temas generales, ¿no? Creo que en todo país hay cierta inseguridad, hay ciertos problemas y decía una persona que la gente que se muda de un lugar a otro, de un país a otro, los inmigrantes, decía él, suelen ser muy exitosos, dice, porque ellos en su país tienen sus problemas y cuando se mudan a otro país, dice, ellos vienen con una mentalidad de voy a lograrlo, voy a romperla y voy a crecer y dice, y para cuando se dan cuenta que aquí también hay problemas, ya es demasiado tarde, ¿no? Ya lo lograron. Digo, al final es importante darte cuenta que en todas partes va a haber pros y contras y lo importante es qué estás dispuesto tú a ceder o no, porque te puedes cambiar a la mejor posición en la mejor empresa y puedes ser una dirección, pero si te vas a un país que como mujer, por ejemplo, no puedes salir sola o tienes que estar tapada o tienes que, pues, y no es por criticar culturas, pero simplemente es diferente, entonces estás dispuesta a ceder a eso, o si como hombre te vas a ir a un lugar donde a lo mejor culturalmente o en el entorno familiar manejan cosas que aquí no se manejan, dices, a ver, pues no, para mí en mis valores y está que mi esposa es un igual a yo y que yo la respeto y que los dos podemos convivir de cierta manera, pero a lo mejor en ese país no lo ven de esa manera y pues al final tienes que pensar en los dos. Entonces, sí es también irte un poquito más allá y creo que la clave sigue siendo el que si estás dispuesto a ceder y que no, tomándote el tiempo de tomar esta decisión, ¿no? Hay algo importante, Fer, que comentaste, que sí me gustaría retomar porque creo que nos tocó el mismo proceso en diferentes etapas de nuestras vidas. A mí me tocó solamente en pareja, pero a vos te tocó justo con agrandando la familia, ¿no? Entonces, a la hora también de hacer estos movimientos que normalmente se toman por una decisión profesional, en donde se le carga ese peso de es lo mejor para la familia, es lo mejor para... Económicamente. Siempre al final es, no, sí, con esto la familia puede estar más cómoda, y no, no necesariamente. Y quería rescatar eso porque, claro, en tu momento de traslado, la relevancia de tener un seguro de gastos médicos estaba dentro de tu top 10 y de hecho debe ser el uno, porque claro, Exactamente. en ese momento tuyo de traslado, tu contexto de familia ameritaba enfocarse a eso. En el momento en el que yo me trasladaba era, y también siendo muy jovencitos, qué era lo importante para nosotros dos. Entonces, yo tomo la decisión, pero me estoy casando, y es una decisión en pareja. Quiten lo laboral, quiten lo laboral. Ya está bien, la propuesta laboral es un papel que tiene tantas condiciones y te va a dar también X cantidad de retribución. Pero lo familiar es, ¿qué retribución le da a lo familiar moverme?
¿qué le va a dar a mi familia este traslado? Y no lo lleven a solamente la parte monetaria, sino más bien es un país donde puedan ellos seguir disfrutando, es un país donde puedan seguirse educando, teniendo las amistades que forman al final personas maravillosas. Las amistades forman personas. Entonces, y tocabas el punto de estas distancias culturales en donde tal vez la mujer no tiene las libertades que tiene en los países occidentales. Entonces, eso también es muy relevante ok, sí, la propuesta laboral es maravillosa, la Sí. familia va a crecer monetariamente, va a ser todo color de rosa, pero si un elemento, o sea, un integrante de la familia no está cómodo con la situación, te va a derrumbar el piso eventualmente. Y esto es importante porque estar sólidos en el hogar te permite estar sólidos en el trabajo. No es Totalmente, al revés. No es al totalmente. revés. Sí, porque al Entonces, final a billetazos no llenas el vacío que se genera de otras cosas, ¿eh? Y es no, bien, bien importante porque no todo es económico, no todo es decir, pero mijito, ya vas a tener un carro. O sea, no es eso, ¿no? O sea, como dices, si alguien de la familia la está pasando, más allá de batallar con el cambio, porque creo que es un proceso natural, pero que le esté pasando mal, o sea, que realmente esté sufriendo la experiencia, pues al final llegar tú de casa, pues aunque ya te llegó la quincena, pero ver que tu hijo está mal emocionalmente, que a lo mejor se deprimió, que esas partes no son, ahora sí que no las puedes hacer a un lado así nada más. Y es sumamente importante eso, o sea, es como me encanta cómo lo dices de quita lo laboral y piensa en qué va a pasar con tu entorno. Yo les voy a ser bien sincero, ejemplo de esto es, a mí mudarme de estado, pues nos movimos de Nuevo León a Chihuahua y de Chihuahua de regreso, pero mi papá profesionalmente fue en Nuevo León, fue el Estado de México, estuvo en la Ciudad de México, estuvo en Sonora, estuvo en Baja California, o sea, él se movió por varios estados de México, pero siempre el planteamiento era eso, era, oye, papá, ¿y por qué no nos llevas allá para verte más seguido y estar contigo? Y él decía, es que ahorita es una experiencia temporal, pero no es el entorno en el que los quiero tener a ustedes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el nivel educativo ahorita donde están es mejor, o porque a lo mejor ese estado ahorita está con una situación de inseguridad fuerte. No me voy a sentir yo tranquilos teniéndolos allá y sabiendo que están saliendo. Y por ejemplo, cuando nosotros íbamos a Chihuahua, yo recuerdo en ese entonces estaba todo muy tranquilo y nos íbamos todo el día y nos íbamos al lago y o sea, podíamos hacer eso que para nosotros como familia era muy importante, ¿no? Seguíamos conectando y ahí vivimos un tiempo y luego al regresar aquí a Nuevo León, pues de nuevo vuelves a conectar con lo mismo, aquí estaban mis tíos, mis abuelos, entonces, pero en ese aspecto mi papá sí fue muy cuidadoso en decir, si profesionalmente a lo mejor ahorita me conviene a mí tomarlo por un momento y demás, lo voy a hacer, pero no siempre voy a mover a la familia, porque él sí decía, pues sacarte yo en pleno ciclo escolar y moverte a otro estado o moverte a otro país y que a lo mejor ahorita va a perder un año y todo, lo ponía mucho en una balanza y decía, ¿lo vale? O sea, ¿realmente vale la pena el hacerlo? ¿O es más nomás pues por llevarme a mi familia conmigo a todas partes, ¿no? Ya cuando hablas de países es difícil, porque aquí como dices, pues a lo mejor en un vuelo aquí estás, o incluso en su momento él salía el viernes de trabajar y agarraba carretera para llegar a vernos, pero ya cuando hablas de un país, pues sí hay que plantear todo eso porque el vuelo, al menos el vuelo Monterrey-Minnesota, pues aparte que estaba bien caro, no era un vuelo así de vas y ya, a veces era con escalas, había tema de visas, por ejemplo, entonces yo decía, pues a lo mejor yo me voy para allá y que la familia nos vaya y visite. Y ya cuando estábamos allá decíamos, oye, pero ¿cuándo va a venir tu mamá y cuándo va a venir mi mamá a ver a la niña? ¿Por qué? Pues porque nada más pueden estar X cantidad de días aquí, ¿eh? O sea, pueden estar 28 días, entonces, y de ahí se tienen que regresar o se tienen que salir del país. Y ya dices, oye, pero entonces nomás 28 días más traslado, y ya empiezas a poner, dices, entonces, oye, que no estás del otro lado del mundo, no, que pueden comprar un vuelo, sí, que por permisos y todo no va a ser ahora sí que igual o tan fácil o hay que sacar visas y demás, pues también. Entonces, al final, creo que cada situación va a tener sus peculiaridades, pero lo importante es como la esencia. Y digo, retomando es tomarte el tiempo, qué sí ceder y qué no, qué quieres obtener tú de la experiencia, interpretar la cultura, eso también me gustó mucho porque como dices, no es llegar a imponer, a decir yo vengo así, talado, no, es qué puedo aprender, qué puedo, y no irte de taco con decir no me gusta eso, sino
o sea, qué hay de bueno ahí, qué no hay de bueno ahí, qué puedo tomar, no diosificar y en ese aspecto también no ser, como dicen, totalitario, ¿no? No decir que porque tuviste una persona que te topaste al llegar y no te gustó el trato, significa que todo ese estado, todo ese país es malo, ¿no? Pues al final, como todo, dependen mucho las personas y es el tema de la familia, cuidar mucho que estén bien puestos los cimientos para que tú puedas estar, tú y tu familia puedan estar bien, para que ahora sí tú puedas ir y profesionalmente dar los mejores resultados, porque después, aunque la experiencia suene muy maravillosa, estando ahí, yo personalmente, pues yo me empezó a dar para abajo, o sea, yo sí me deprimí y dije, no puede ser, o sea, tomé esta decisión, y justo de nuevo es la plática que yo tenía con mi esposa es, no es por el tema profesional y no es por la friega que me meta, porque pues a friegas no le saco la vuelta, ahí Martín no me dejará mentir, pero lo que sí duele es llegar y saber que tu sostén o tu familia está tambaleándose porque hay algo de seguro médico, hay algo de los pagos, hay algo de muchas situaciones del entorno que no favorecen, o incluso si estás viviendo en un lugar que en sí es como inseguro, pues tú estás con tu cabeza en dos cosas, no estás solamente en la parte profesional, sino estás con la preocupación y la angustia de la estará pasando bien, la estará pasando mal, qué le dijeron, le aprobaron esto, no le aprobaron. Entonces, ese desgaste puede ser tú un ejecutivo de alto desempeño y te puede llevar a ser el peor ejecutivo del mundo, pero porque tu cabeza está en otro lado. Entonces, al final somos humanos, ¿no? Y la frase que a mí me encanta es, nos han dicho que somos seres pensantes que sienten, pero la verdad es que somos seres emocionales que piensan, ¿no? O sea, si queremos hacernos los robots y no nos duele nada, la experiencia solita te va a dar un baile y te va a hacer recordar que sí importa cómo te sientes. Entonces, es muy importante tomar ese tipo de decisiones que también aprende uno mucho, de verdad, aprendes muchísimo y creo que te hace crecer mucho como persona, pero importante saber qué es lo que estás buscando con esta experiencia. Sí, totalmente. La parte, esta parte que decís que somos seres emocionales pensantes, eh, piensen que la decisión por la que te mudás es profesional, y los fundamentos para sostenerlo tiene que ser familiar o emocional. Entonces, eh, yo hablo mucho siempre desde un lugar, me gusta autoasumirme racional y al mismo tiempo tuve estas experiencias que dije que sí sin pensarlo. Entonces, en esta decisión, que puede ser un parteaguas para bien o para mal, creo que conocerte, conocer a los tuyos, conocer a los tuyos y entender que cualquier cortocircuito algo va a tronar. O truena lo profesional o truena lo familiar. Y la familia, y esto no tiene tanto que ver con la cultura, creo que es a nivel de ser humano. La familia al final no es solamente un lugar de apoyo, la familia es un motor. O sea, Exactamente. no es de, yo llego mal de la oficina, cruzo la puerta de mi casa y me apoyo en mi familia, no. Llego mal de la oficina, llego a mi casa y mi familia es el motor que me va a hacer salir de la puerta con otra actitud. Entonces, Exactamente, no es tu saco de box, ¿no? Porque algunos, si llegas y te desquitas con la familia, pues como dices, cortocircuito y eso va a acabar mal. Pero me encanta lo que dices del motor porque compartirlo yo personalmente, cuando hay momentos difíciles, que siempre los hay, ¿no? Porque luego hay quien dice, pues a ti que te gusta todo lo del coaching y el positivismo, siempre estás bien, ¿no? A todos nos dan altos y bajas, la verdad. Y cuando se pone difícil yo le platico a mi esposa el pararme yo de la cama y antes de salir del cuarto voltear a verte a ti, a mi hija, te llena, te das cuenta que te llena el tanque y dices, otra vez estoy listo para salir, porque hay un propósito más allá y no todo es economía, no todo es dinero, es esta parte, yo creo que para todos es muy importante. Habrá quien a lo mejor se repite que no, porque la prioridad es crecer profesionalmente o crecer económicamente, pero eso, de nuevo, no llena vacíos. Y se los digo porque entre amistades tenía casos de
personas exitosas económicamente hablando, pero con unos vacíos en su familia tremendo que no se llenaban con nada, sin importar el carro que tuvieran, el departamento que les dieran, ellos lo único que querían era ver a su familia, ¿no? O sea, decían, pues sí, pero mi papá nunca está. Entonces es importante el cuidar eso, que es nuestro motor, al final de cuentas, lo que te llena el tanque, y pensar en que pues la decisión no tiene que ser solamente por mí, porque de nuevo, pues si estas personas que son tu motivación van a estar mal, pues te drena, o sea, no hay manera de que vayas a dar buenos resultados. Entonces, y me encanta, Martín, y como te decía, a las personas que voy invitando a este podcast son personas que al final tienen un estilo de liderazgo y una forma de ser como personas que para mí me parece ejemplo a seguir y que pues para mí de cierta manera han sido mentores, han sido personas que me han dado ese consejo o que incluso personas que me recomiendan porque han tenido un impacto en ellos de la misma manera que muchas personas lo han tenido conmigo. Entonces, reconocerte también el liderazgo que tienes, este motor que tienes de familia, que se ve desde la introducción que me compartías, de decir, antes de decirte soy tal posición en tal empresa, estoy casado y tengo un hijo, eso es lo principal. Y ahora sí, te cuento profesionalmente qué he hecho, ¿no? Cuidando la humildad, como dices, para no caer en el estigma que ya todos platicamos ahí, ¿no? Pero que creo que es una parte que al menos a mí se me hace muy admirable. A mí me encanta platicar con líderes que te hablan de la familia, que te hablan de sus valores, que te hablan de un propósito, y no solamente líderes que te hablan de cuánto facturo, porque, y aquí a lo mejor nada que ver, pero yo tengo bien marcado, cuando estaba saliendo de la carrera, pues tuvimos una sesión con una empresa petrolera que al final pues iban a reclutar a nuestra universidad, ¿no? Y nos platicaban todo, y yo me acuerdo mucho que estaba ahí una persona de recursos humanos y que su plática era, miren, yo no les voy a decir cuánto gano, pero les voy a decir cuánto pago de impuestos. ¿Ustedes saben cuánto se paga de impuestos en X lugar? No, pues el 30%. Y yo pago impuestos. Entonces, al final el punto es que él quería que hiciéramos numeritos y nos decía que él estaba ganando 250 mil pesos y que él le iba de maravilla y que tenía departamentos en otras. Pero nos hablaba de eso, ¿no? Entonces, al final, digo, yo que la verdad es que en ese aspecto siempre para mí ha sido un tema muy importante como lo emocional, lo familiar. Le decía yo, oye, ¿y tú tienes familia? O sea, digo, de entrada para ver, pues yo quiero tener familia en un futuro. Entonces, pues si tú tienes familia, igual y pues podemos practicar, ¿no? No, sí, sí tengo familia. Yo soy papá de 2 hijas y yo, ok, perfecto. ¿Y pudiste estar cuando estuvieron tus hijas? Y la respuesta inmediata fue, con una sí y con la otra no. Ok. ¿Y por qué? Pues porque estaba yo en la plataforma ya en el mar, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cuándo pudiste regresar? O sea, ¿llegaste ahí al poquito tiempo o al...? No, pues de hecho yo la conocí cuando tenía 6 meses. Oh, ok. Bueno, pues muchas gracias. Me dice, pero económicamente es una... Y yo no, a ver, o sea, con eso me acabas de decir todo. No quiero ese trabajo. O sea, no me digas cuántos ceros le pones al cheque. No, no lo quiero porque para mí lo importante, a eso sí le voy a decir que no. O sea, volvemos al tema, ¿no? No importa cuántos ceros le agregues al cheque. O sea, si no puedo estar cuando nazca mi hija, o si no voy a ver a mi familia cada 7 meses, un año, pues entonces, ¿para qué quiero tener el carro que quiero allá afuera? No, o sea, como que no hace sentido. Y creo que a veces nos dejamos llevar mucho por ese, es como dicen, cegado por las luces, y que yo personalmente me hice la promesa de no volver a cegarme por las luces, porque también en mi transición a Estados Unidos mucho fue eso, ¿no? O sea, era como el wow, la vida de película, la vida de irme a otra parte y todo, y dejé de cuidar cosas que eran importantes para mí. Entonces creo que a los que nos escuchan, pues el mensaje que comparte aquí Martín con nosotros es clave: qué es importante para ti, y piensa en tu motor, en tu familia, cómo eso les va a impactar de forma positiva y también qué les pudiera impactar de forma negativa, porque yo la frase que tengo con mi esposa es somos un equipo, ¿no? O sea, al final somos el mismo equipo y estamos aquí para ayudarnos. Entonces, pues si somos un equipo, no puedo ir yo a tomar una decisión que le pega al mismo equipo, ¿no? Es creo que tener este pensamiento, y si estás soltero igual, pues sí saber por qué lo estás haciendo y a qué estás dispuesto a decir que no y a qué estás dispuesto a decir que sí. Sí, y es importante porque cuando te llegue la propuesta de movimiento, independientemente de si estás casado o no, nosotros tuvimos esta situación particular de contar con una pareja, de contar con una familia,
pero pienso en su momento, tranquilamente me podría haber distanciado de mi pareja en su momento y decir, esto es lo que yo quiero y esto es a donde quiero ir. Y podría, a ver, podría haber salido bien esa situación. Uno nunca lo sabe. El hubiera hecho tal, ya esa puerta se cerró. Pero entonces, importante que cuando llegue el momento, aunque estés soltero, casado, pareja, divorciado, con hijos o sin hijos, abracen las emociones de la transición. Eh, Porque estoy seguro que van a pasar por alguna situación. Claro, Aunque seas eh, muy, la muy persona planeado y... sí, más profesional, robot, meticuloso, vas a pasar por una montaña rusa de emociones y si las desconoces, tal vez hay algo en tu decisión que no se tomó bien. Y lo digo mucho porque, a ver, no quiere decir que en estos 7 años de vivir fuera del país, yo no extrañe los asados de domingo con mis papás, eh, los domingos de pastas con mis abuelos o los asados de sábados con amigos. Obviamente que los extraño y porque los extraño eh, y no los reprimo, me permite a mí entender de dónde viene esa emoción. Entonces, creo que como una conclusión de, pasamos por muchos temas, ¿no? Primero la parte analítica, ¿no? Después mucho se centró en lo cultural, lo familiar, y para mí es, si ya pasaste por todo eso, o sea, si ya lograste en tu checklist pasar por todo eso, ahora date el tiempo de pensar en términos de emociones, cómo las vas a abrazar. Porque te aseguro, y lo digo desde un lugar de, siempre yo digo que soy racional, que no muestro emociones, eh, y las tengo. O sea, Claro, acá te mueve el piso muchas cosas y aunque no lo exteriorices, porque una cosa no es que abrazar las emociones es llorar en una esquina, ¿no? O sea, abrazar las emociones es entender de dónde está viniendo esa pequeña vocecita en la cabeza para saber qué hacer con ella. claro. Si no es eso, terminás en una esquina llorando. Y eso es lo peor que te puede pasar porque hay algo que no estás interpretando que te está pasando. Hiciste todo tu checklist, hiciste la tarea, se dio todo, pero si al final llegás a esa situación, hay que volver a hacer todo un repaso y es totalmente válido. Hay que Claro. repensar y repensar y repensar. Y me encanta esa parte que comentas, Martín, porque al final el mensaje que les puedo dar yo es, decide por ti, o sea, no pienses en qué va a opinar la gente, qué te van a decir, decide por ti, porque al final, pues tú eres el que quiere estar feliz, tú eres el que quiere estar bien y que tu familia esté bien. Porque también decirles, a lo mejor y tú ahorita puedes estar en esta experiencia y con lo que estás escuchando puedes decir, pues que ya replanteé todo eso y pues, no tomé la decisión correcta. Se vale, a veces se requiere más coraje para decir que no que para decir que sí. Entonces, también se vale decir, ok, me apresuré, tomé una decisión que no es la correcta para mí o para mi familia y quiero decir, pues voy de regreso. Mi caso personal fue eso, que yo decía, pues seguro ustedes imaginarán la plática de decir, me regreso de los Estados Unidos. Pues para todos era así como suicidio, ¿no? De que, ¿por qué lo haces? Estás loco y todo, pero esa decisión la tomé por mí. Entonces, les prometo que hoy no me arrepiento en lo absoluto. Doy gracias de todo lo aprendido, pero al final, para mí, esa experiencia en ese entorno y todo, porque no se puede generalizar, no era lo correcto y menos en ese momento. Y ahorita platicamos mi esposa y yo y decimos, ¿qué hubiera sido? Y nos da risa y decimos, no sé, pero qué bueno que tomamos esta decisión porque cambia y al final de eso se trata, ¿no? Digo, se trata de poder estar bien, de poder estar como familia bien y de entrada que decidas por ti, que no sea porque mi papá siempre me dijo o porque la gente de mi trabajo me decía que era mi siguiente paso. No, decide por ti y como dice Martín, no cometamos el error de que porque vemos a veces algunos líderes que lo han vivido y todo,
que a lo mejor ya aparentan no estar mostrando una emoción así a la vista de todos, que creas que ellos no lo han sentido. Todos lo sentimos. A lo mejor en este concepto que decimos de sí, la inteligencia emocional y en el trabajo no muestres emociones, muchas veces nos perdemos de esos momentos tan ricos, pero platica con las personas, infórmate y de verdad creo que preguntando, teniendo la humildad de preguntar y que, como decías, Martín, me encantó lo que platicábamos antes de iniciar y quiero decir la frase de cómo soy cuando recibo conocimiento y cómo soy cuando doy conocimiento. Al final es proceso, perdón, de aprendizaje continuo. Entonces no se cierren a aprender, no pierdan la humildad de poder decir, oye, cuéntame cómo es o qué debería de cuidar, porque al final no lo sabemos todo, pero el hacer preguntas, el platicar con otras personas te puede ayudar a que el camino pues sea un poquito más sobre tierra firme, ¿no? Entonces, invitarlos a atreverse a preguntar y a tener la humildad de preguntar. Sí, totalmente. Y ahí está el secreto, ¿no? Porque solos tal vez tomamos las decisiones, pero solos no llegamos a los lugares. Entonces, parte de la pregunta, mira, y qué bueno que retomaste el concepto de cómo soy cuando aprendo y cómo soy cuando doy conocimiento, porque, y lo conté como una anécdota, en la curva de aprendizaje mía del traslado, después busqué yo dar ese conocimiento de forma proactiva. Cuando me enteré que venían de mi mismo país, eh, sean esas personas que cuenten el aprendizaje. Ayuden a que si hubo piedras en el camino, no a quitárselas, sino más bien podés esquivarla de esta manera, de esta manera, de esta manera. Porque también es válido, a ver, que todos, y lo vuelvo a decir, es imposible que todo sea color de rosas, pero tal vez no es imposible estar un poco más avisado de la turbulencia del camino. Eh, entonces, sean esas personas que cuando recibieron ese regalo de conocimiento en la transición, en lo cultural, en las amistades, en los contactos, den ese regalo a las personas que estén preguntando. Porque romper esa timidez de, che, no quiero preguntar porque no me quiero ver novato, no quiero preguntar porque Claro. parece que la decisión es todo sí. No, al contrario, preguntar porque los no los vas a encontrar cuando preguntes. Totalmente. Pero es un buen proceso de repensarse esta parte de cómo vas a dar este regalo que es el conocimiento. Totalmente, Martín. Y de entrada te quiero agradecer mucho el tiempo y el espacio que hiciste para contarnos aquí un poco desde tu experiencia. Y me gustaría que nos compartas también dónde te puede encontrar alguien que pueda estar escuchando esto y a lo mejor y le queden dudas o quiera seguir ahí en contacto contigo. Voy a dar mi correo, siento que aunque sea old school, es una manera de comunicación que te obliga a pensar, porque redes sociales llega el comentario y en celular respondes. Entonces, Sí, si hay alguna inquietud sobre estos puntos, al final es un anecdotario que sirve también como prueba de aprendizaje, pero en martin.cantasano@gmail me pueden encontrar. O en mi perfil de LinkedIn. Entonces, ahí pueden encontrarme y sin ningún problema puedo hablar de mi curva de aprendizaje en México y de tal vez lo que aprendí en otros países de Sudamérica, que les pueda llegar a servir si es que están tomando una decisión de traslado internacional. claro, perfecto. Pues agradecerte bastante, Martín, y sí, de nuevo extenderle la invitación a las personas a que pierdan el miedo de preguntar, de acercarse. Ahora sí, como decíamos en otro capítulo, pues el no ya lo tienes, ¿no? No pierdes nada por preguntar. Y también hablarles de que Martín, pues no solo en temas de movimientos de países les puede dar ahí asesoría, pero también es un excelente líder que ahora sí que tenemos el honor de trabajar en la misma compañía y que pues lo digo porque realmente lo pienso así. Entonces, pues no tengan miedo de acercarse y de decir, ahora sí, pues qué consejos me das o algo sobre su experiencia, que es una experiencia muy amplia.
y también en el mundo del marketing, pues los que traen la espinita o quieran saber más del marketing, pues también tomen la invitación y por ahí escríbanle. Y lo importante de este foro de discusión, fíjate la relevancia. No hablamos absolutamente nada de lo profesional. Como para que quede esa Para que espinita quede de, claro. en un traslado internacional, lo que menos vas a hablar es de lo profesional, porque eso viene escrito en papel. Y las expectativas van a venir seteadas desde la propuesta. Y creo que es la mejor conclusión de, de, de toda esta discusión. El traslado internacional involucra totalmente otras cosas, otras cosas. Exactamente. No, y es un excelente punto para cerrar, Martín. Te agradezco mucho, mucho el tiempo y gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Fer, por el espacio y la verdad, qué a gusto poder hablar de una forma tan abierta de estos temas y que ojalá sea el punto de partida para preguntarse las cosas y tomar las decisiones correctas. Totalmente. Muchas Estoy seguro gracias. que así será. Gracias.